En el Casino Zaharra de Hondarribia, en el último piso, los lunes y jueves se reúne gente de todas las edades dispuesta a aprender y mejorar estrategias de ajedrez. El club se llama Hondarribia Marlaska Sakelkartea. Hablamos con su presidente, Goyo Uriarte. Bueno, esto está abierto para todos los hondarribiarras y además la idea es eso, ¿no? El ajedrez tiene muchas vertientes interesantes. Una es la lúdica, que es divertida, ¿no? Una vez que sabes jugar y demás, pues tú has podido comprobar que los que estaban aquí y algunos saben jugar mucho y otros saben jugar pues menos o mucho menos, o unos han empezado hace poco, por ejemplo Pachi y Julia han venido hace unos meses y jugando muy poquito y ahora ya están aprendiendo cada vez más y ahora ya están jugando bastante bien, o sea que... Y luego aparte de la cuestión lúdica, pues tiene también como herramienta, es una herramienta bastante útil, que bueno, pues en su momento se da en todos los centros de Hondarribi. Ahora ya no hay como actividad extraescolar, pero bueno, te quiero decir que eso ya te he comentado antes, que el ajedrez se utiliza, pues por ejemplo, para ayudar a gente que tiene lo mismo que se utiliza como instrumento pedagógico para gente que tiene capacidades altas, pues también se utiliza para gente que tiene problemas. Lo mismo sirve para gente que tiene cocientes intelectuales muy altos, como para gente que tiene problemas de atención. Yo en su momento he trabajado con chavales con problemas, incluso he trabajado con Downs también y es otro abanico. Pero en el club eso no lo trabajamos, ¿eh? Aquí lo que hacemos es un poco la cuestión más deportivo-lúdica. En el ajedrez no importa la edad. Ander Tafal es un niño que comenzó a jugar con 7 años y ya entrena en Marlaska con gente de todas las edades. Me enseñó a mover las piezas mi padre y luego ya fui a los miércoles al cole y allí hacían ajedrez y luego ya vine a Ventas y luego de ahí me llevaron a Marlaska. Esto es lo que dice al hablar del campeonato de Guipúzcoa. Hay nivel, sub 12 hay mucho nivel, sub 14 ya más y sub 16 mogollón. ¿Y has jugado en todos esos niveles? Contra todos hicimos un torneo. ¿Cómo quedaste? El 21 de 70. Allí también pudimos ver a Silvestre Moreiro, todo un veterano con mucha experiencia y conocedor de la historia del ajedrez en la comarca. Nos cuenta cómo y cuándo empezó. En el año 1968, un campeonato que se organizó en Irún, en aquellos tiempos como eran los tiempos de la dictadura, pues se hicieron un campeonato en un local que era como de la Falange o algo así. Y allí me presenté en el primer campeonato. Y bueno, bien. Y luego ya empezamos a jugar en la Cafetería Brasil. A raíz del 71, 70, allí se reunían los ajedrecistas y tal, y en la Cafetería Brasil del Paseo Colón. Y luego allí pues empezaron ya a hacer campeonatos, apareció Leoncho y el Pibe con la Salle que fundaron allí, con Pastor también, y ya hicimos los equipos de la Salle Fuenterrabía y la Salle de Irún. Y en fin, ya empezamos a competir en campeonatos y bien. Yo cogí el nivel de primera
jugaba en primera con La Salle, con estos, luego ellos ya empezaron el pibe, Leoncho, todos estos empezaron a despuntar, porque ellos como estudiantes y tal, yo trabajaba en Francia de banista, entonces tenía poco tiempo, me iba temprano, venía por las tardes 8, 8 y media, o sea, no tenían mucho tiempo para, como ellos que eran estudiantes, a las 5, 5 y media ya estaban con el ajedrez. Entonces ellos empezaron a despuntar y a nosotros ya nos iban dejando un poco de lado. Entonces luego con Fuenterrabía, La Salle Fuenterrabía también en primera y luego ya empezamos a bajar a segunda, luego ya estuve mucho tiempo sin jugar, debido a los niños, el plan de trabajo, en fin, ya no tenías tiempo y tal, entonces estuve unos casi 20 años sin jugar. Y ahora con la jubilación, como tienes el gusanillo, pues he vuelto. Pero ya claro, con nivel más de entretenimiento, más bajo. Hoy en día, con la aparición de los ordenadores y de Internet, el panorama del ajedrez está cambiando mucho. Antes tardabas más tiempo en aprender aperturas, medio juego, ahora con las computadoras y eso los chavales... Lo que decía yo antes, que para ponerte un poco al día necesitabas casi 3 años de jugar y jugar y jugar, quitando los grandes talentos. Y entonces hoy no, hoy en medio año, un añito, los chavales se ponen a la altura de... Ha cambiado, en eso sí ha cambiado. Luego también se juega más rápido, ahora los campeonatos son de 1 hora o de 2 horas, con incremento o finish, y antes ya sabes que eran por jugadas, 45 jugadas cada 2 horas, podías aplazar al día siguiente, en fin, era más lento. A la hora de hablar de los jóvenes integrantes del club, dice esto. Estos despuntan enseguida y yo creo que sí, que enseguida se hacen buenos ajedrecistas con las clases que dan aquí y tal, libros, esto... Sí, sí, son majos y aparte de eso son estudiosos en el ajedrez, sí, estos llegarán a tener un nivel bastante majo. Dentro del ajedrez hay diferentes modalidades de juego. Y luego, bueno, pues hay un montón de ritmos diferentes. Tienes ritmos de lentas, que serían 40 jugadas, 2 horas más 1 hora más para otras 20, más media hora finish. Entonces las partidas pueden durar 6 y pico horas, y luego puedes jugar pues partidas, luego tienes pues ajedrez activo, que van desde la media hora en adelante, y luego pues tienes partidas rápidas que pueden ser blitz de 5 minutos, o incluso lo que hemos jugado antes, solo para que tú lo vieras, pues 2 minutos más incremento de 3. Y nada, pues al final hay un montón de modalidades, quiero decir, bueno, con respecto al tiempo, ¿no? Que es un poco lo que, porque luego todo lo que es el juego, y luego hay otra modalidad que se hizo hace 2 años, un torneo por equipos, que quedamos terceros, que es el sistema Random Fisher, que se llama, que es que lo que se hace es, se sortea la posición de salida, con lo que todavía es un poquito, pues eso es el famoso Fisher, el campeón americano, propuso para que la gente, para que no los que más supieran de aperturas no tuvieran más posibilidades, pues bueno, un poco pues para salvar ese escollo, pues propuso eso, ¿no? Que es otro sistema interesante, pero bueno, quiero decir que bueno, pero aquí principalmente hacemos ajedrez normal y bueno, y hacemos torneos pues de diferentes tipos. Hace poco hemos hecho el torneo de rápidas, que pues lo gané yo, y el torneo activo de 20 minutos que lo ganó Ramón, que antes ha estado jugando conmigo. Todos aquellos que sientan curiosidad por este deporte, que no duden en acercarse y preguntar. Lo bueno es eso, que aquí nos juntamos normalmente lunes y jueves, luego solemos hacer otras actividades esporádicas algunos miércoles y algunos viernes, pero bueno, normalmente estamos aquí. Y luego la cuestión de promoción la solemos hacer con Julio, que está ahí a mi espalda, que suele hacer, pues lleva un poco la escuela del Andeche, el Irún. Y entonces, bueno, pues está, porque claro, en su momento sí convivíamos 2 equipos
dos equipos así en la comarca. Ahora hay otro equipo, pero es más, solo juega Liga Vasca y son cuatro personas, dos de ellos que eran del club. Pero bueno, en su momento estaba La Salle, que era uno de los decanos junto con Hondarribia Marlaska del ajedrez guipuzcoano, pero lamentablemente pues hace 2 años pues se disolvió y bueno, pues algunos jugadores han recalado con nosotros. Pero bueno, todo Hondarribia que quiera venir, ya sabéis. Luego, durante el año ya sabéis que en todas las actividades pues solemos estar en el mercado medieval, en las fiestas de los barrios también hacemos partidas simultáneas para la peña y solemos andar ahí pues eso, generando un poco de afición, ¿no? Porque además es un deporte que es muy barato, porque todo el mundo tiene un tablero en casa y además a todos nos ha enseñado la Yamá, la Itao, la Icona, no sé qué, y siempre hay la Mona y siempre hay posibilidad de jugar con primos, con yo qué sé, con colegas del cole o pues con colegas del trabajo. Y bueno, un poco quitar ese miedo, ¿no? Pues que claro, la gente lo que no le gusta es el perder. Y entonces, bueno, pues es normal que si viene aquí igual una persona de cierta edad y juega con alguno de los chavales que está ahí o contra gente que cree que ve por edad, parece que no, pero el ajedrez es bastante democrático en eso, quiere decir que al final no importa ni la edad que tenga, sino la capacidad que tenga uno, y aún así bueno, uno se puede divertir independientemente de la capacidad que tenga, ¿no? Y luego además eso, pues que aquí sí intentamos ayudar a la gente a aprender, o sea que bueno, es una posibilidad de venir y pasarlo bien. My love is your love, there's no love